Bien, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. Nuevamente retomando con nuestras clases a través de estos videos. Espero pues de que se encuentren muy bien de salud, al igual que que sus familiares, porque ustedes saben que la salud es lo básico, es lo primordial, y más si se trata pues de estar viviendo en estas épocas difíciles de pandemia. Bien chicos, el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase hablando en el área de ciencias sociales acerca de la sociedad, la economía de los años 20. Me refiero cuando hablamos de los años 20 a, a los años 20 del siglo pasado. Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Bien, cuando nosotros hablamos de los años 20, obviamente tenemos que expresar de qué manera se fue dando la sociedad y la economía también. Porque tenemos que entender, jovencitos, que tanto la economía como la sociedad son dos categorías que no se pueden separar. Son dos elementos que siempre van de manera muy interrelacionada. Y si vamos a hablar de los años 20, porque obviamente en los años 20 del siglo pasado se dieron algunos acontecimientos históricos que dieron muchísimo que hablar, ya que ustedes entenderán que obviamente desde el año de 1920 pues se dio el final de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que esto dejó sobre todo en Europa fueron consecuencias devastadoras, motivo por el cual vamos a ver qué es lo que ocurrió. Recordemos que en la clase pasada hablamos de estas consecuencias fatales que vivió Europa después de la Primera Guerra Mundial. Bien, jóvenes, en la clase pasada también hablábamos de cómo Estados Unidos les tendió la ayuda económica a países que habían participado de esta Primera Guerra Mundial. Ese dinero que les dio en forma de préstamo, jovencitos, pues lo aprovecharon muy bien los países europeos, sobre todo aquellos países que participaron de manera muy directa en la Primera Guerra Mundial. Producto de esto, la buena inversión de ese dinero, pues hizo de que muchos de estos países se recuperaran económicamente. Es lógico que su recuperación fue progresiva, pero también es muy notable el hecho de que una muy buena inversión, una muy buena voluntad política por parte de sus gobernantes hiciera pues de que la economía en Europa se vaya mejorando de a poco. Eso significa de que si había una recuperación económica, pues obviamente ante esta recuperación económica, su consecuencia más inmediata sería la prosperidad. Una prosperidad hablando en términos de clases sociales que benefició obviamente por un lado a la clase burguesa. Recordemos que la clase burguesa, jovencitos, vienen a ser aquella clase social que comienza a reactivar la economía a través de las industrias en Europa. Es decir, los burgueses vienen a ser aquellos quienes son dueños de esas grandes empresas y que aprovechan muy bien el dinero que les había dado Estados Unidos a manera de apoyo. Es así que la burguesía comenzó rápidamente a despegar económicamente y así pues se daba ciertos lujos. Pero no solamente la clase burguesa, sino también la clase media. Y ustedes saben, jovencitos, que la clase media pues estaba constituido por pequeños burgueses, es decir, por estudiantes, por profesionales, e incluso dentro de la clase media pues habían obreros que de alguna manera, como había prosperidad económica, tendían a ganar más. De esta forma, hasta la clase media, jovencitos, tendió a cambiar su forma de vida, ya que pues tenía un respaldo económico bastante favorable. Tú entenderás que si tienes dinero, pues ese dinero obviamente las tienes que utilizar para poder satisfacer tus necesidades básicas como la alimentación, la salud, y si tienes aún más dinero, dinero que te sobre, pues las vas a tener que utilizar para darte unos pequeños gustitos. Y eso es lo que ocurrió justamente en los años 20 en casi todos los países que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Bien, esta clase o esta recuperación económica también, jovencitos, significó pues un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida
que se dio sobre todo a través de la forma de vestir, a través de acudir, por ejemplo, a lugares públicos para poder desestresarse, para poder divertirse. Y los que tenían un poquito más, obviamente, utilizaban su dinero para comprarse las tecnologías que en ese entonces la industria de la década de los 20 pues iba produciendo también. Entonces, en conclusión, podemos decir, jovencitos, que se iba dando un nuevo estilo de vida. Jovencitos, pero al mismo tiempo, con toda esta situación que hemos visto en líneas más arriba, pues podemos ver nosotros la modernidad de la sociedad. Es decir, a partir de los años 20 la sociedad se va modernizando enormemente. ¿En qué términos, jovencitos? En términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. Y estos cambios, esta modernización se da sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ustedes entenderán que la primera mitad del siglo XX pues se da desde la década de los 20 más o menos hasta la década de los 50, ¿verdad? Bien, entre estos cambios notorios dentro de la sociedad, uno de los puntos a considerar es la participación en la política. Es decir, mucha gente que anteriormente no participaba en la política tiene la gran oportunidad de hacerlo. En otras palabras, se da la generalización del sufragio universal, es decir, que ya no solamente podían votar para elegir a sus gobernantes personas adineradas o simplemente personas con ciertas condiciones, sino que a partir de la década de los 20, jovencitos, por ejemplo, el sufragio universal, es decir, el derecho de elegir, de votar para elegir nuestras autoridades en la vieja Europa, pues se transforma enormemente. Y no solamente en la vieja Europa, también estos cambios notorios en la sociedad se dan sobre todo en Estados Unidos. Bien, por otro lado también, jovencitos, surgen los partidos de masa. Si ustedes entienden, chicos, anteriormente a la década de los 20, pues no se daban esos partidos de masa, es decir, esos partidos que aglutinaban una gran cantidad de personas, sobre todo a personas de la clase media, sobre todo a personas como estudiantes, profesionales y sobre todo a aquellos que trabajaban en las fábricas, ¿no?, en condición de obreros. Entonces surgen estos partidos de masa como una alternativa a los partidos de élite. Recordemos también, jovencitos, que antes de la década de los 20, pues si había un partido político, pues era solamente un partido político de la burguesía. O si no era de la burguesía, pues era de las altas esferas de los grupos militares que existían en un país. Pero a partir de la década de los 20, como la industria se incentivó nuevamente, jovencitos, entonces surge una nueva tendencia de partidos políticos, estos partidos políticos que aglutinaban, jovencitos, a obreros y a todo tipo de personas. También, jóvenes, en esta etapa podemos ver una gran influencia de los medios de comunicación. Ustedes saben que, si bien es cierto, la radio se masificó enormemente para esta época. La radio, por lo tanto, se convierte en un medio de propaganda de los partidos políticos. Es así que los medios de comunicación, básicamente la radio, jovencitos, se convierte pues en un medio de hacer llegar la información política e ideológica desde los partidos políticos hasta las personas que vivían en distintas partes de los países. Por otro lado, jovencitos, también se da un nuevo concepto de ocio. Ustedes saben que el ocio es la manera pues de matar el tiempo a través de ciertas distracciones. En ese entonces, como había cierta prosperidad económica, jovencitos, entonces la gente hasta se daba el lujo jovencitos, hasta se daba el lujo de aprovechar esos tiempos libres en diversiones. Es así que también, jovencitos, para que sobrara el tiempo y así aprovecharla en grandes diversiones, se tuvo que haber dado a nivel del trabajo en las fábricas cierta reducción de la jornada laboral, ¿no? E inicios, ¿no?, de nuevas diversiones.
Por ejemplo, ahí comienzan a funcionar grandes restaurantes, grandes centros de diversiones, los cines, ¿no? Y entre otras actividades de distracción también. Bien, jovencitos, entonces, acá nosotros nos podemos dar cuenta que después de esos efectos muy inhumanos, muy nocivos que dejó la Primera Guerra Mundial, pues el mundo comienza a cambiar notablemente. Y un cambio, si bien es cierto, para bien, porque no solamente la burguesía, los que dominaban socialmente en ese entonces, jovencitos, pues tienden a ganar mucho dinero, sino que también esa clase media que fue postergada por mucho tiempo, jovencitos, comienzan obviamente a tener mayores derechos y comienzan también a progresar. Bien, vamos a ver a continuación cómo se dio los años 20. Muchos historiadores entendidos en la materia catalogan a los años 20 como los años de exceso y de consumo. Obviamente, si tienes bastante dinero, si tienes fuentes de riqueza, pues es notable que vayas a utilizar este dinero no solamente en alimentarte, no solamente en vestirte, sino también tendrías que utilizar cantidades de dinero pues en el consumo, en las distracciones, ¿no? O a veces en ciertos excesos. Vamos a ver, jovencitos, de qué se trata toda esta situación. A ver, para eso vamos a hacernos una pregunta que nuestro amigo acá el preguntón nos hace. ¿Qué significan los años alocados de los 20? ¿No? Vamos a respondernos a esta pregunta. Bueno, es una etapa de auge económico y social. Sobre todo se da en los Estados Unidos. Si bien es cierto, los países europeos comienzan, como les dije anteriormente, comienzan a mejorar económicamente, pero las mejoras económicas sobre todo se dan en Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en el epicentro del desarrollo económico. También, jovencitos, si nosotros analizamos a partir de la década de los 20, pues Estados Unidos se va connotando ya como la primera potencia mundial. Y al mismo tiempo también, jovencitos, va ejerciendo un poder tan grande, políticamente hablando, que pasa pues a la etapa del imperialismo. Bien, en esta etapa, jovencitos, las inversiones en Europa daban sus frutos. Es decir, ustedes saben, chicos, que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, prestó una gran cantidad de dinero, ¿sí? ¿No? A través del plan McCarthy, ¿no? Jovencitos, presta una gran cantidad de dinero a los países europeos que estaban en bancarrota después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para ya el desarrollo de los años 20 en adelante, chicos, esos países que ya comienzan a reactivar su economía, comienzan a dar grandes frutos. Le comienzan a devolver el dinero que Estados Unidos les había prestado. Pero esa cantidad de dinero que comienzan a devolverles, pues con los intereses sumaba una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, se veía beneficiada la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, también tanto en Europa como en Estados Unidos, las empresas generan una gran producción. Es decir, como había suficientes recursos económicos, entonces las empresas tenían el capital suficiente como para poder producir en gran cantidad, a gran escala. En otros términos, comienzan a producir gran cantidad de bienes, así como también gran cantidad de servicios. Cuando hablamos, jovencitos, de gran cantidad de bienes, la industria norteamericana sobre todo comienzan a producir artefactos, autos, inmobiliarias, es decir, comienzan a lotizar terrenos para venderlos en forma de terrenos y las constructoras muchas veces construían casas y los vendían en forma de departamentos, ¿no? Comienzan a producir ropa, juguetes, ¿no? Y un conjunto de elementos, incluso hasta para la diversión de la gente. En cuanto se refiere a la producción de los servicios, se comienza, pues, jovencitos, a producir restaurantes, estadios donde albergaban una gran cantidad de gente, no solamente de cientos, sino de miles de personas, hablamos, así como también comenzaron a aperturarse negocios de espectáculo, el cine, el teatro y otras formas más de prestación de servicio.
Entonces, jovencitos, esa cantidad de dinero que los Estados Unidos recibió como parte del pago del préstamo que había hecho después de la Primera Guerra Mundial, chicos, iba dando sus buenos resultados. Y no solamente en Estados Unidos, sino también con ese dinero, todos los países europeos iban, jovencitos, mejorando su economía. Bien, ¿y quién fue el gran beneficiario de todo este auge económico? Pues obviamente la clase media y la clase burguesa. Ellas fueron las clases sociales que más se beneficiaron. Se entiende como clase media, les vuelvo a repetir, jovencitos, a los profesionales, estudiantes, personas que se dedicaban, jovencitos, a prestar sus servicios profesionales a las empresas o a las instituciones. Y como burgués se entiende a aquellas personas quienes eran dueños de los medios de producción, dueños de las empresas, por lo tanto, pues eran las personas más adineradas para ese entonces. Había trabajo y sobre todo grandes ganancias para la burguesía. Ni los obreros se quejaban mucho, jovencitos. Los obreros, como había auge económico, los obreros también ganaban mucha más cantidad de dinero que antes. Y si eso ocurría con los obreros, eso significa pues que la burguesía se encontraba en una de las etapas mejores de su historia. Bien, la clase media, es decir, esos profesionales, estudiantes, ¿sí?, que prestaban sus servicios a las empresas, a las instituciones, recibe cierta apertura en el mundo burgués. Ustedes saben, jovencitos, que los burgueses, dueños de las empresas, quienes eran personas multimillonarias, antes de la década de los 20, pues tenían un círculo cerrado dentro de su sociedad. Cualquiera no podía entrar. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se da este auge económico, la clase media comienza también a tener o a amasar fortuna, a amasar dinero. Entonces, jovencitos, de a poquito se va metiendo a ese estatus social de la clase burguesa, ¿no? Bien, así también, chicos, el cine y la radio se masifican en su uso. La radio se convierte en un aparato imprescindible en todos los hogares. Todos los hogares tienden a comprar su radio para que de esa manera pues se mantengan entretenidos en casa, en el trabajo, a través de la emisión de noticias, de música, etcétera, etcétera. Bien, así también el cine, jovencito, se convierte en algo de moda. Es así que, por ejemplo, Hollywood y otras empresas de producción de este tipo de servicios, jovencitos, se vuelven pues multimillonarios. Por otro lado, también, jovencitos, se da el consumo y el disfrute masivo de bienes y servicios. Es decir, como los obreros, la clase media, los burgueses tenían regular cantidad de dinero, entonces obviamente esa cantidad de dinero se utiliza para consumir masivamente bienes y servicios que obviamente pues de alguna manera le daba vida a la economía norteamericana. ¿Y qué vida que le daba? Pero este desarrollo, jovencitos, no se dieron en todas las configuraciones geográficas. Sobre todo se dieron, ¿no?, en el ámbito urbano, es decir, en las grandes ciudades. Las grandes ciudades fueron las que se beneficiaron más con este notable desarrollo económico, sobre todo en Estados Unidos para la década de los 20. Bien, jovencitos, les he explicado de una manera sintética, de una manera bastante didáctica. Seguramente me están prestando atención y están tomando nota, y de esta forma continuamos con el siguiente tema. Ahora vayamos a ver, jóvenes, cómo se fue desarrollando el arte, ¿no?, en esta década. Ustedes saben, chicos, en esta década, perdón, ustedes saben, jovencitos, que la economía es la base del desarrollo de todo. Ustedes saben que si una persona tiene economía, tiene dinero, acumula riqueza, eso significa pues que su estatus social va a cambiar, que su estatus cultural de alguna manera también va a cambiar, que sus relaciones sociales también se van a hacer mucho más notorias, ¿no? Se van a hacer mucho más de clase, ¿no?, de clase burguesa, en este caso vale recalcarlo. Entonces, no solamente se dan pues cambios con este auge económico en esos planos, sino también se da notables cambios en el plano artístico. Vamos a verlo cómo se da. Pero antes hay que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es
vanguardia, ¿no? Porque en los alocados años 20, jovencitos, surge una tendencia artística, la tendencia vanguardista. Pero para poder entenderla hay que explicarlo de la manera más sencilla posible. ¿Qué es vanguardia? Sería la pregunta entonces obligatoria. La vanguardia no es más que otra cosa que una fuerza delantera que indica un ideal. Es decir, la vanguardia viene a ser una fuerza que te vincula a seguir adelante, a conseguir un determinado ideal. Entonces, desde esa perspectiva, jovencitos, miren, el arte se va desarrollando también. Estas tendencias vanguardistas a nivel del arte, jovencitos, se expresaron en dos matices. Por una parte el surrealismo y por otra parte el abstraccionismo. Vayamos a explicar en primer lugar el surrealismo. El surrealismo, jovencitos, expresa, ¿sí?, como su nombre dice, surrealismo, es decir, cuando una persona se escapa de lo real para ir a otro mundo imaginario de lo irreal, ¿no? Es así, jovencitos, que el arte comienza a tener ciertas características dentro de la pintura, sobre todo, ¿no, jovencitos? Algunos elementos irracionales. Es decir, los artistas comienzan a pintar muchas cuestiones raras que a veces, desde el punto de vista real, jovencitos, no eran entendibles, ¿no? Así también, jovencitos, todo lo que ellos pintaban o lo que expresaban a través del arte lo sacaban de su subconsciente, no tanto así como lo sacaban de sus sueños. Y ustedes saben, jovencitos, que los sueños son la mezcla de elementos que a nosotros nos pasa y que lo guardamos en nuestro cerebrito. Cuando éstas se mezclan con elementos ideales que nosotros guardamos también en el cerebro, jovencitos, se producen los sueños. A veces, por ejemplo, nos soñamos volando, a veces nos soñamos saltando edificios. Son elementos que se alejan de la realidad. Entonces, jovencitos, se expresa de alguna manera, por así decirlo, ¿no?, situaciones surrealistas en el arte. También, jovencitos, los artistas de ese entonces, sobre todo los de la tendencia de la vanguardia, pintaban con total libertad. Es decir, ellos pintaban con absoluta libertad. Sus pinturas, cualquiera que fuesen, jovencitos, como estaban de moda, eran adquiridas, ¿no? Eran compradas como pan caliente, ¿no? Es así, jóvenes, que a través de la expresión de esta tendencia vanguardista, a veces existía pues una mezcla de lo irreal, ¿sí?, con lo natural. Pero ustedes seguramente me dirán, pero profe, ¿qué cosa es lo irreal? ¿Qué cosa es lo natural desde el punto de vista artístico? Lo irreal, jovencitos, son algunas pinturas que se expresaban a través del vanguardismo surrealista, expresiones a través de la pintura, por ejemplo, que no existen. Por ejemplo, ustedes vean esta imagen es un absurdo, ¿no? Es algo irreal. Si bien es cierto, distorsionan de manera material el tiempo, por ejemplo, acá, jóvenes, ¿no? Por otro lado, también, jóvenes, se expresan estos elementos irreales mezclados con elementos naturales, o a veces también realizaban pinturas naturales, ¿no? Es decir, elementos que existen, pero sobre todo enmarcaban en esas pinturas, jovencitos, lo real de manera bastante nítida, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de pintar, por ejemplo, una taza, y si esa taza tiene algunas hendiduras, fraccionamientos dentro de su constitución, entonces vemos, jovencitos, en esta imagen, por ejemplo, que esa taza está totalmente rota. Si vemos, por ejemplo, acá una mujer medianamente joven, es decir, ni tan joven ni tan adulta, vemos acá, por ejemplo, a través de una expresión natural del surrealismo, jovencitos, vemos, por ejemplo, con toda la naturalidad del caso, el rostro de esta mujer, viéndose sus arrugas, la pronunciación de su nariz, de sus labios y todo eso. De esta manera, jovencitos, se da dentro de la tendencia vanguardista el surrealismo. Ahora vayamos a hablar, chicos, acerca del abstraccionismo. ¿Qué cosa es el abstraccionismo? Es la expresión de la belleza, pero a través de elementos abstractos. Es decir, a través de elementos poco entendibles. Obviamente,
que para poder entender una expresión artística dentro del abstraccionismo, jovencitos, nosotros tendríamos que saber muy bien la vida del artista, porque el artista de manera abstracta puede expresar lo que él piensa, lo que él siente. De esta manera, jovencitos, por ejemplo, las pinturas dentro del abstraccionismo utilizan muchísimos colores, pero no solamente muchísimos colores, jovencitos, sino también estos colores mezclados con un sinfín de formas. Estos colores y estas formas, si es que ustedes analizan, son abstractas, es decir, poco entendibles, ¿no? Como les decía anteriormente, tú tendrías que saber cómo fue la vida, cómo es la vida del artista, cuál es la forma de su pensamiento, cuál es la forma de su sentimiento para poder entenderlas. Y es así, jovencitos, que pues este tipo de pintura abstraccionista no representa a la realidad objetiva. Eso significa que algunas pinturas que se expresaron a través de esta tendencia vanguardista del abstraccionismo, jovencitos, pues esas pinturas no tenían la representación de algo real, de algo que en sí existe. Es así, jovencitos, que se da esta moda dentro del arte, el vanguardismo. Seguido, jovencitos, vamos a hablar de las reacciones conservadoras. Así como ustedes observarán, jovencitos, que en estos alocados años 20, la economía pues fue muy rica, la economía fue creciendo enormemente. Eso hizo al mismo tiempo, chicos, que ciertas personas de ideas conservadoras, es decir, de ideas que no cambian o que no querían que cambiase el mundo, jovencitos, también se dan a lucir. Es decir, también se expresan. Pero para poder entender, jóvenes, estos términos es necesario hacernos una pregunta. A ver, nuestro amigo el preguntón nos dice, ¿qué cosa es conservadurismo? ¿Qué cosa es chauvinismo? Seguramente son dos palabras, jovencitos, que ustedes todavía no entienden muy bien. Pero a partir de esta clase me imagino que la van a comprender de la mejor manera posible. A ver, una persona es conservadora cuando esta persona no se adecua al cambio. Es decir, si tú ves a una persona que dice, no, el mundo no va a cambiar, entonces esa persona es una persona conservadora, ¿sí? Ahora, ¿quién es una persona chauvinista? Una persona chauvinista es aquella persona que expresa un nacionalismo irracional. Es decir, es aquella persona que dice, yo como peruano somos mejores. Por lo tanto, si yo como peruano soy mejor, un ecuatoriano no sirve. Un chileno peor no sirve para nada. A eso se le llama chauvinismo. O a veces también se dan chauvinismos regionales cuando decimos yo soy huaracino y no tienen por qué venir los carhuacinos acá a Huaraz, a mi tierra. O no tienen que venir los caracinos acá a mi tierra. Los huaracinos nomás debemos vivir acá. Es decir, se dan nacionalismos de ese tipo, nacionalismos irracionales. Entonces, jovencitos, estas ideas de las cuales he explicado en términos sencillos, se desarrolla sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? En la década de los 20. ¿Y cómo se da este desarrollo, jovencitos? A través de dos tendencias. Una tendencia viene a ser la tendencia prohibicionista y la tendencia otra vendría a ser la tendencia racista. Vamos a hablar del prohibicionismo. Miren, chicos, en los años 20, la actitud del gobierno y de muchas personas de la élite, de aquellos que pertenecían a las clases altas y por lo tanto gobernaban, su tendencia, su forma de pensar era muy conservadora. Es así que gracias a este conservadurismo, en donde no les gustaba el cambio, ¿no? Por ejemplo, en noviembre del año de 1919 se prohibió en Estados Unidos la venta y el consumo del alcohol. Es decir, muchas personas decían, ¿para qué van a vender alcohol? El alcohol genera alcoholismo, genera enfermedades, por lo tanto el gobierno, impregnado de esas ideas prohibicionistas, de esas ideas conservaduristas, jovencitos, saca una ley y dice, se prohíbe la venta del alcohol. Pero ustedes saben cómo es el ser humano, chicos, cómo es la naturaleza de nosotros. Mientras más te prohíben, es decir, lo prohibido, lo realizas más. Por lo tanto, ante la emisión de esas leyes, se incrementó la producción del alcohol y el consumo clandestino. Es decir, a pesar de que el Estado
había prohibido a través de una ley de que no se produjera el alcohol, entonces muchos empresarios por debajo de la mesa comenzaron a producir este elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en Estados Unidos, como tenían una fuerte economía, una economía sólida, entonces la gente no tenía no tenían que gastar más su dinero, muchos lo aprovechaban en las diversiones y otros consideran que la diversión sin alcohol no es diversión. Entonces, jovencitos, es así de que pues la producción y el consumo de alcohol, ¿no?, de manera ilegal se comienza a dar en todo Estados Unidos. Producto de ese consumo ilegal se da el aumento de la delincuencia. Los delincuentes aumentan, ¿no? Al mismo tiempo también, jovencitos, aumentó el crimen organizado. No sé si ustedes, jovencitos, han oído hablar de Cara Cortada, por ejemplo, un criminal bastante conocido en los Estados Unidos. Y así, personajes como estos comienzan a controlar las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque se prohibió la venta del alcohol. Asimismo, también, jovencitos, aumentó el contrabando. Si bien es cierto, el gobierno norteamericano comenzó a prohibir la producción del alcohol en Estados Unidos, pero muchas personas lo comenzaban a llevar desde México o desde otras partes del mundo. Entonces aumentó de esta manera también el contrabando. Entonces, como la situación del alcohol se le salía de las manos al gobierno norteamericano, entonces este gobierno saca una nueva ley denominado la ley del prohibicionismo, ¿no? Es decir, esta ley del prohibicionismo simplemente fue derogada y es así que el presidente Roosevelt el año de 1933 saca una ley diciendo de que a partir de ahora las personas, las empresas que quieran producir alcohol lo puedan hacer y que las personas que desean consumir también lo puedan realizar. Es así que se da, jovencitos, esta historia del prohibicionismo en la década de los 20. Al mismo tiempo también, jovencitos, como producto del chauvinismo, de ese nacionalismo irracional, se produce el racismo. El racismo, como ustedes entenderán, jovencitos, viene a ser una idea que considera de que los seres humanos, por el color de la piel, procedemos de distintas razas. Cuando la ciencia actual ha demostrado, jovencitos, que dentro de nuestra especie humana no existen razas. Nosotros provenimos de un mismo tronco, de un mismo ADN, de los sapiens sapiens. Por lo tanto, a estas alturas, en este siglo XXI, es absurdo hablar de razas, ¿no? Entonces, esta tendencia racista, jovencito, se da entre el año 1921 y 1925. Incluso el mismo gobierno norteamericano estuvo de acuerdo. Es así que promulgó algunas leyes denominadas en inglés como el Quota Act, ¿no? Así también como la ley del Restriction Act. ¿Para qué? Para incentivar, jovencitos, el racismo. Es así que muchas tendencias racistas se dieron en Estados Unidos. Por ejemplo, una tendencia que se dio en Estados Unidos en la década de los 20, jovencitos, limitaban la inmigración extranjera. Es decir, no permitían que personas de otros países pudieran ir a los Estados Unidos. Pero ante esta situación, mientras más se prohibían a los Estados Unidos, pues ingresaban de manera ilegal por distintas partes de su frontera. Una de las fronteras más violentadas por las personas que querían ir a los Estados Unidos fue la frontera, por ejemplo, con el país de México, ¿no? Por otro lado, también, jovencitos, en el sur en el sur de Estados Unidos se incrementó el racismo. Sobre todo en el sur de los Estados Unidos, jovencitos, simplemente las leyes que se habían dado, ¿no?, por parte del gobierno, permitió que, por ejemplo, chicos, organizaciones racistas como el Ku Klux Klan, chicos, puedan hacer lo que querían con las personas que no eran del color blanco de su piel, ¿no? Estos incluso en muchos lugares del sur de Estados Unidos, jovencitos, no hicieron más que en un hotel, en un restaurante, en un lugar público, por ejemplo, construir un baño para blancos y un baño para negros.
dándose de esta manera el famoso apartheid, ¿no? Donde, por ejemplo, un lugar donde era visitado por todos blancos no podía entrar un negro, o en un lugar donde vivían puros negros no podía ingresar un blanco. Es decir, las tendencias racistas se incrementaron, hasta incluso habían violencia entre ellos, sobre todo generando abusos continuos los blancos sobre la raza africana. Y no solamente sobre la raza africana, acá vamos a ver, ¿no? Estas tendencias como la del Ku Klux Klan, jovencitos, actuaron en contra de los negros, en contra de los católicos, porque muchos de estos eran protestantes, en contra de los judíos. Es decir, las tendencias racistas, estas tendencias chauvinistas, jovencitos, fueron generando violencia social. Violencia sobre todo, considerando pues a las personas que no eran del color blanco de su piel, chicos, como personas inferiores. De esta manera se va desarrollando, chicos, estos famosos años 20. Así como tuvo un gran auge económico, así como tuvo un gran desarrollo económico, también tuvo ciertos problemas. Y estos problemas, pues obviamente se dieron con el prohibicionismo y con el racismo. Bien, jovencitos, luego de haberme seguramente entendido, porque yo les he explicado de la manera más sencilla posible, esta clase me van a desarrollar esta actividad. Esta actividad, jovencitos, ustedes los pueden encontrar en su cuaderno de trabajo, pero como ustedes saben que la UGEL Huaraz, que el Ministerio de Educación, no les han entregado todavía estos cuadernos de trabajo, entonces yo simplemente las he pegado del cuaderno de trabajo virtual que tengo para que ustedes lo puedan desarrollar. Miren, en la primera actividad nos dice, con respecto a la modernización de la sociedad en los años 20, ustedes me van a tener que leer la información de la página 12 del texto escolar del libro que sí lo tienen y elabora a continuación un organizador gráfico de la sociedad de masas. Hemos hablado de la sociedad de masas. Entonces utilizan ustedes todo lo que yo les he explicado, más se van a agenciar cierta información del libro, del texto del Ministerio de Educación que ya les han dado, entonces jovencitos acá me van a realizar un organizador visual del tema que indica la actividad. Acto seguido, jovencitos, en la actividad 2, ustedes me van a leer el documento 4 que está en su libro, en su texto del Ministerio de Educación, de la página 14 del texto escolar, valga la redundancia, luego completa el siguiente cuadro. ¿Sí? Ustedes van a leer, van a analizar, lo van a relacionar con lo que yo les he explicado, con lo que dice en el libro, y ustedes van a rellenar lo requerido acá. De la misma forma, jovencitos, en esta otra actividad, en el texto escolar dice revisen la información de la página 13 y el documento 5 de la página 15, luego completa el cuadro. Acá hay dos preguntas que quiero que lo respondan, que seguramente, jovencitos, luego de haber entendido esta clase, ustedes van a estar en la capacidad de hacer estas actividades y muchas más. Bien, jóvenes, como ya el tiempo, ustedes saben, tiene que ser limitado para poder colgar un video en el YouTube y que esta no pese tanto para que ustedes la puedan reproducir, no más me queda pues agradecerles a cada uno de ustedes por su atención prestada y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, jovencitos, no estén saliendo a la calle. Ustedes saben de que estamos en una etapa de contagio inmenso, sobre todo dentro de la provincia de Huaraz. Así es que, chicos, sigan cuidándose, sigan manteniendo ese estado de salud, así como siempre lo han mantenido, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.